Bueno, vamos a estar en este momento juntos compartiendo palabra de Dios. Vamos a estar hablando sobre la fe y la paciencia. Vamos a hablar sobre estas dos cosas, o las promesas. Vamos a hablar sobre estas tres cosas, ¿no? Leemos Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está. Así que, ¿cómo se hereda una promesa? Ahí la palabra nos muestra de qué forma se hereda una promesa. Se hereda por medio de la fe y la paciencia. Así que eso dice Hebreos 6, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, si avanzamos unos capítulos, unas hojas, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí habla que es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Eso está en el 10, versículo 36. En el 39, bueno, ya en el 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Ya se menciona la fe. Se menciona esto que hoy habíamos hablado. Las tres cosas, ven que están ahí muy ligadas. Pero no solo esto. Eso está en el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. En el 39 termina el capítulo 10. Y viene el capítulo 11. ¿Y cuál es el capítulo 11 de Hebreos? Es el capítulo de la fe. Que dice: por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, quiero que hoy podamos recordar eso. Las promesas de Dios, sus promesas, las palabras que Él dio. Cómo las heredamos, cómo tomamos posesión de esas preciosísimas bendiciones y promesas que Dios tiene preparadas para vos y para mí. El libro de Hebreos nos muestra de qué forma. El libro de Hebreos nos muestra cómo heredamos las promesas de Dios. Nos dice que las alcanzamos por medio de la fe y por medio de la paciencia. Nos dice que las alcanzamos por medio de estas dos cosas. Y quiero que podamos recordar un ejemplo, y es el de Abraham. En el primer libro de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, miren que como Dios le da a él una promesa, ¿y cuál era? Que él iba a tener un hijo, que iba a ser Isaac. Dios le promete en Génesis capítulo 15, le promete a él un hijo. Ahí está. Entonces el versículo 6 dice que él creyó a Jehová. Él le creyó. Eso está en el versículo 6. Dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él tuvo fe, ¿bien? Tuvo fe en la promesa que Dios le dio. Pero en el versículo 16 está Agar e Ismael. Sucede esto. ¿A qué quiero ir? ¿Había fe? Sí, había fe. Pero no hubo paciencia. Entonces se requieren esas dos cosas. Quizás uno dice: sí, yo tengo toda la fe, Dios lo va a hacer. Pero quizás falta la paciencia, el esperar en Dios, el confiar en Él. Entonces, ¿es necesario tener fe? Sí, yo creo en sus palabras. Yo creo que lo que Él dijo, Él lo hará. Pero también es necesaria en vos y en mí la paciencia, la perseverancia en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Dios quiere que te mantengas con fe, pero también que puedas tener paciencia. Él lo hará. Que tengamos ambas cosas. Uno puede tener muchísima fe, decir: sí, yo lo creo, Dios lo va a hacer. Pero quizás después está la impaciencia. Entonces, por medio de estas dos cosas se heredan la promesa. Y así él fue paciente, luego esperó, y Dios cumplió. Dios obró. Así que en el 15, Génesis 15, vemos la fe, pero en el 16 vemos esa impaciencia. Pero bueno, luego Dios fue obrando y él pudo ser un heredero de una promesa que Dios le había dado, que era un hijo. Y así también yo sé que Dios tiene promesas
para nosotros, para su pueblo, para tu vida y para la mía, y queremos heredarlas. Entonces, para heredarlas, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos fe en la palabra de Dios, nuestra fe la ponemos en Él, alimentamos esa fe, pero así también alimentamos nuestra paciencia, el esperar en Él, el ser perseverantes en medio de todo. Y Él lo hará, Él lo va a hacer. Dios quiere de vos y de mí, quiere fe y quiere paciencia. Espero que esta palabra va a ser hoy de mucha bendición. Podríamos seguir con los ejemplos. También dice en el libro de Santiago que, por ejemplo, podemos hablar de la paciencia de Job. Habla de su paciencia. Y así, nuestro Señor Jesús, que es paciente para con nosotros, también nosotros podamos tener paciencia. Pero hoy nos referimos a las promesas de Dios y a la fe en la palabra. En lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Espero que esta palabra sea de mucha bendición. Y no debo desesperarme, tú siempre te pasas de bueno. No puedo negártelo, porque no me lo he ganado. Todavía sigue fiel tu amor. Yo no sé fallar, mucho menos mentir.